Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Christopher y en este video vas a aprender a convertir tus bocinas en un sistema de audio Bluetooth, Wi-Fi, que reproduzca música desde la USB y a través de la red LAN de tu casa. Así que, quédate. Te invito a que me sigas en Instagram, ahí subo historias y posts relacionados a los proyectos que estoy haciendo y así pueden enterarse de lo que viene. Hace como un año hice un video en el que mostraba cómo convertir tu sistema de audio en uno Bluetooth. Pero el público me estaba reclamando de que ok, yo voy a necesitar algo Bluetooth para convertirlo en Bluetooth. Y yo, sí, es obvio, porque tú no vas a hacer una comunicación Bluetooth con dos transistores en cada, ni una comunicación Wi-Fi, por lo que es obvio que necesitaremos un módulo que cumpla con todas las características que mencionamos. Y se trata del módulo Up2Stream, que les voy a dejar todos los links necesarios aquí abajo. Vamos a estar usando el Up2Stream Pro y el Up2Stream Mini, así que no te muevas. Si escuchan algún ruidito por ahí es que está lloviendo. Pero estos son los dos módulos con los que vamos a estar trabajando en este video. Y pues básicamente son lo mismo, solo que uno es la versión Pro y otro es la versión Mini. Y bien, vienen en estas cajitas bien chulas. Y si se dan cuenta, yo ya los he modificado un poco. Este, por ejemplo, lo he montado en esta piececita de acrílico con 4 tornillos. Y le he añadido estos conectores, ya que en la cajita me traen mi cable de alimentación y mi cable pues para sacar el audio del módulo. Pero yo ya he hecho mis conectores con mi jack de audio y mi jack de alimentación y los he conectado pues ahí directamente. Aquí podemos ver la antena, que en este caso es Wi-Fi. El módulo consta de un botón de reset, que es también el de WPS para la conexión. Y bueno, en este caso, este es el Pro. En el Pro vemos que he construido una estructura un poquito más grande, ya que él es más grande. Y él ya trae de por sí su conector RJ45 para conectarlo a la red, su conector USB pues para las memorias y discos duros de los que queramos reproducir música. Tenemos aquí la entrada de audio y aquí tenemos la salida de audio, que son jack 3.5 normales. Además de un conector micro USB para alimentarlo. Y como otra opción de alimentación tenemos un terminal block. Nota, como lo dice bien su cajita, estos dispositivos son de 5 voltios y 1 ampere. Cada uno trae un pequeño manual que describe básicamente sus conectores y la configuración con la aplicación. Ellos son producidos por una empresa llamada Arelic, que realmente está muy buena cuando se trata de estos dispositivos. Si se dan cuenta, esta tiene 2 antenas. Una es la Wi-Fi y otra es la Bluetooth, porque este tiene todas las funcionalidades. Este, sin embargo, solamente cuenta con la Wi-Fi. Bien, la primera prueba que haremos la haremos con la versión Pro. Lo único que necesitamos es el cable que va a las bocinas, el que viene de nuestra computadora y el cable de alimentación. Conectamos el cable de alimentación. Luego, el cable que viene de nuestra computadora lo conectamos en line in. Y luego el cable que va a nuestras bocinas en line out. Podemos ver cómo hizo el ruidito ahí característico. Ahí podemos ver que el bombillito está parpadeando y que está encendido. Bien, lo primero que tenemos que hacer luego de conectado y encendido es ir a nuestras redes Wi-Fi y conectarnos a un dispositivo que se llame algo parecido a Sound System y alguna cosa. Nos conectamos a él y vamos a la aplicación. Ahí podemos ver cómo el radar encontró un dispositivo y le damos a añadir dispositivo. Elegimos la red a la que se va a estar conectando y pues la clave del Wi-Fi de nuestra red. Damos a continuar. Ahí vemos como dijo que ya se conectó al Wi-Fi y le damos a siguiente. Elegimos pues un nombre del lugar en el que va a estar, dormitorio. Y bien, ya tenemos el sistema configurado. Si hacemos swipe a la izquierda, podemos ver que tenemos diferentes opciones. Podemos utilizar diferentes servicios de música, servicios como Spotify, Tidal, Deezer, TuneIn y un montón más. Yo, como el que uso es Spotify. Bien, ahora
¿Cómo haremos la prueba? Vamos a mirar todo esto desde otro punto de vista para hacer la prueba. Bien, lo primero que haremos para probar la configuración auxiliar es elegir la opción auxiliar que dice aquí en línea. Una vez elegida esta opción, podremos reproducir la música desde nuestro ordenador. Le damos clic a cualquier canción y vemos cómo se reproduce. Bien, y ahora para probar la funcionalidad Bluetooth es tan sencillo como elegirla. Ya en nuestro módulo comenzará a parpadear azul hasta que se vincule a un dispositivo. En este caso lo tenemos vinculado al Google Home. Solo basta con pedirle a Google que ponga música. Ok, Google, play. I used to believe we was waiting on a miracle. Say go through the Bien, ahí hemos probado la funcionalidad Bluetooth y ahora vamos a probar a ver cómo puede reproducir música a través de una memoria USB. Buscamos una memoria USB en la que tengamos música, conectamos y el mismo dispositivo automáticamente reproduce la canción. Bien, y desde aquí tenemos todo el control de pausar, reproducir, cambiar la canción, adelantar la canción y el volumen, como ya habíamos visto. Además de que si tenemos música en la computadora, podemos venir aquí a mi música y si la estamos compartiendo a través del LAN, venimos a nuestros dispositivos, en este caso mi computador, venimos a música, toda la música y vemos que tenemos un par de canciones que se están compartiendo. Esas canciones no están en mi celular, sino en la computadora. Las reproducimos. Y podemos controlarla completamente. Ahí hemos podido probar todas las funcionalidades que tiene nuestro dispositivo. Pero eso no es todo. Este dispositivo cuenta con una opción que se llama Multi-Room y es que yo puedo controlar el audio de diferentes habitaciones al mismo tiempo. Y eso lo vamos a probar instalando el otro módulo en la habitación de mi hermano. Así que vamos. Bien, ahí han podido ver que tengo los dos dispositivos pues registrados en la aplicación ya. Y uno se llama dormitorio, que es el que estamos viendo ahora mismo. Y otro se llama dormitorio 2, que es el que tengo en la habitación de mi hermano. Vemos que si ponemos algo en el dormitorio 2, alguna canción, no sé. Vieron, o sea, está sonando aquí perfectamente. Ahora, lo que haremos es que vamos a vincular el dormitorio 1, que es este, con el dormitorio 2. Y para esto, presionamos el 2 y lo arrastramos hacia el 1. Dice por favor espere. Esperamos. Entonces ya tenemos emparejados los dos sistemas de sonido. Venimos a, no sé, mi música, a la del USB, que podemos pues acceder desde aquí también. Y elegimos alguna. Y si vamos a la otra habitación, se supone que debe estar sonando también. Ahí podemos ver cómo está sonando en este tocadiscos, pues que tiene el sistema ahí conectado. Y podemos pues controlar completamente. Aquí podemos controlar el volumen individual. Y así igual podemos elegir entre reproducir el lado izquierdo en esta habitación y el lado derecho en la otra.
Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Te invito a que le des clic en me gusta, que te suscribas, actives la campanita y lo compartas con todos tus amigos para que no se pierdan de nada. Además, recuerda dejarme en los comentarios de qué quisiera que tratara en los próximos proyectos. Bluetooth, Wi-Fi y LAN. Así que, o LAN. Así que, emociónense, que esto viene duro.